Atrévete a saber. El programa para todos aquellos que deseamos, que queremos aprender y saber. Hoy vamos a hablar de arte. Y para ello contaremos con la presencia de Carmen González Castro. Muy buenas, Carmen. Bienvenida. Buenas tardes, querido Mike. Mira, he estado dándole muchas vueltas a cómo empezar este programa y la verdad es que después de darle vueltas y vueltas he decidido empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? El principio es cómo te conocí yo a ti. Para quienes no conozcan a Carmen González Castro, he de decir que es una de las personas más cultas que conozco en todos los ámbitos, no solamente en el artístico, también en el literario, en el musical. Sé que a ella le da vergüenza, le da un poco de pudor que yo diga esto, pero es cierto. Y si hay algo que te debo, entre otras muchas cosas, esa es una de ellas, es el haber conocido a través de ti a Andrés Trapello, porque fuiste tú la primera persona que me habló de Andrés Trapello cuando yo ni siquiera lo conocía, eso fue hace 7 años o por ahí. Pero como el programa va de arte hoy y no de literatura, pues vamos a empezar hablando del arte, empezando hablando de ti, porque tu nombre, tú como persona, estás completamente ligada al arte. Carmen, ¿quién es Carmen González Castro? Pues, bueno, yo soy artista, tengo una formación musical también, pero como sabes no ejerzo profesionalmente como pianista, que es lo que estudié, ¿no? Y digo que soy artista, pero me da pudor decir eso porque realmente no creo haber conocido a ninguno todavía. Y quizá algunos me degollarán por esto, pero yo entiendo el arte como una actitud ante la vida global. Es decir, no es solo producir objetos bellos, sino aplicar continuamente una curiosidad y vivir en un estado de búsqueda constante, ¿no? Que es muy difícil de encontrar. Pero no me has respondido a la pregunta, y es ¿quién es Carmen González Castro? ¿Te definirías como pintora, escultora, dibujante, profesora? A mí te tengo que decir que me cuesta mucho trabajo decir qué es lo que hace Carmen González Castro. Es verdad que pintas, pero haces tantas otras cosas que ¿quién mejor que tú para saber cómo definirse? Bueno, mi padre decía que aprendí de mucho, maestro de poco. Entonces, es verdad que hago, sí, algunas cosas, quizá demasiadas, porque eso me lleva en ocasiones a estar en un estado de dispersión que, bueno, ya me he acostumbrado a vivir con él, pero no sé en qué medida me ayuda a la hora de profundizar verdaderamente en algo. Si en algo he profundizado es en la pintura. Por tanto, si quieres ponerme en la etiqueta, sí, soy pintora. Y a mucha honra, porque es muy difícil pintar. ¿Profesora o pintora? Creo que es difícil de vincular una cosa de la otra. Creo que todo buen pintor debe ser capaz de poder transmitir, aunque no se dedique profesionalmente a ello, quiero decir, aunque no sea docente, de poder transmitir qué hace. Con lo cual, en ese sentido, pues, como digo, una cosa no la separo de la otra, pero en esta cierta obsesión en la que vivimos por etiquetar, pues yo creo que soy más pintora, claro. Sí. Eso que te he preguntado, profesora pintora, es porque habrá muchas personas que no sepan que tú eres profesora en la universidad, en la Facultad de Bellas Artes en Madrid, en la Complutense, que impartes clases de dibujo técnico. Bueno, vamos a ver. Respondiendo también a la pregunta anterior, tengo que decirte que es una cuestión de vocación.
Es verdad que cuando yo, bueno, desde muy pequeña y posteriormente cuando entré en la universidad para estudiar, yo quería ser artista y no me planteaba otra cosa. Y la cuestión de la docencia se coló, me adelantó por, por la derecha y poco a poco, quizá más pronto que tarde, le encontré un gusto que no imaginaba. Me gusta mucho. La verdad es que enseñar me gusta mucho y entendiendo enseñar como transmitir un entusiasmo y una ilusión, intentar ponerle fácil el camino a la gente, pues anticipándoles qué es lo que se van a encontrar, ¿no? Desde esa posición que te da una cierta experiencia en una profesión, creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es contar con qué problema o a qué problemas se van a enfrentar y a qué esperanzas también se van a enfrentar la gente más joven que tú, que todavía no ha pasado por cierto derrotero, ¿no? Ujú. Vamos a retrotraernos en el tiempo, hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a también hacer, no solamente en el tiempo, sino en el espacio. Y vamos a irnos a Granada. Cuando oyes la palabra Granada, ¿qué sientes? Mm. Bueno, pues una cierta nostalgia, a pesar de que voy mucho por allí. Claro, allí vive mi madre, allí tengo algunos de mis mejores amigos desde hace Disculpa mucho que te tiempo. corte, te lo digo porque he dicho esto de Granada porque tú naciste en Granada. Claro, efectivamente, ahí tengo yo mis raíces y nunca dejaré de sentirme granadina. Y además ahora en la distancia, desde que vivo en Madrid, pues creo que he sido capaz de disfrutar todavía más de mi ciudad, ¿no? Supongo que es un lugar común que en el momento en que te alejas de algo, todo se nivela un poco y esa cuestión emocional que implica estar viviendo en un lugar y padeciendo su desventaja y disfrutando sus inconvenientes, pues bueno, cuando dejas he dicho disfrutar sus inconvenientes, ¿verdad? Lo he dicho exactamente al revés. Bueno, lo que quería decir es que la distancia hace que las cosas, un poco los recuerdos tristes que uno asocia a un lugar, pues se suavicen un poco, ¿no? Y prevalece, en el caso de Granada, sin duda, la maravilla que es, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que te hizo decantarte por la pintura finalmente? Tú estudiaste también música, hiciste la carrera de piano. Sin embargo, optaste por la pintura. ¿Por qué? Mm, hace muy poco, hablaba con alguien sobre los deseos genuinos y casi llegábamos a la conclusión de que no hay deseo verdaderamente genuino. Es decir, nuestra capacidad de elección es bastante limitada y sobre todo está muy condicionada por las circunstancias eh, en nuestra vida, ¿no? Con lo cual, habiendo esa trayectoria en mi casa de que mi padre fuese pintor, pues era algo que estaba ahí, ¿no? Entonces, cuando desde muy pequeño has crecido con una cosa, y más una cosa como la pintura, es un poco inevitable que eso te llegue a fascinar, ¿no? Con lo cual, podría ser un poco más fantasiosa o más romántica e inventarme alguna historia, pero es que no sería sincera, ¿no? Evidentemente la semilla estaba puesta con ese precedente y luego, claro, mis primeras experiencias de acercamiento a la pintura como espectadora, sobre todo, fueron muy impactantes. Ujú. Entonces, bueno, pues ya está. Es que la pintura te deja una impresión sensorial que es muy difícil de olvidar, ¿no? Como artista, ¿qué le debes a tu padre? La vocación, por eso que acabo de decir, sí. ¿Y a tu madre? Y a mi madre,
la curiosidad y la formación. Fíjate, más que la que me diese mi padre, fue la que me dio mi madre, no solo en pintura, que no tanto, sino en otras cosas, en literatura, en cine. ¿Y cuándo tomaste la decisión de dedicarte a pintar? Quiero decir, dedicarte profesionalmente a la pintura. Pues es que esto es complicado, fíjate, porque cuando llevas desde los 7 años estudiando otra cosa, en este caso piano, ¿no? En el conservatorio, y llega el momento, la vida te lleva a escoger una carrera. Yo nunca puse en duda que iba a hacer Bellas Artes. Me dispersé durante un tiempo pensando estudiar otras cosas, pero era absurdo. Estaba claro que iba a estudiar arte y la transición de dejar el piano, terminar la carrera de piano y continuar con la pintura fue muy suave, ¿no? Y absolutamente indolora, por así decirlo. No hubo ningún momento, no hubo ninguna crisis, no hubo nada. Simplemente terminé piano y aquello se apagó. Lo he recuperado con el tiempo, pero se apagó. Y continué con la pintura. Y después de una serie de grandes parones que me procuraron bastante infelicidad, la verdad. Parones porque, bueno, la carrera docente me apartó, paradójicamente, de la producción artística, porque era así, es bastante así, eso es algo contra lo que estoy absolutamente. Y llegó un momento en que era bastante insoportable, es decir, ¿cómo he podido alejar tanto de la producción, ¿no? ¿Cómo he llegado a este punto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Yo creo que todos vivimos momentos de crisis así, ¿no? Donde aparece esa pregunta. Bueno, pues yo tuve uno de esos y después he tenido muchos más, claro, por supuesto. ¿Qué le dirías a una persona que, por ejemplo, esté ahora escuchándonos y que quiera dedicarse a la pintura? Supongamos, alguien que tenga ahora 18, 19, 20 años y esté pensando en dedicarse a la pintura, y no solamente eso, sino vivir de ello. No hay mucha gente que quiera dedicarse a la pintura, Mike. Yo dentro de unos pocos días tengo que enfrentarme a unos cientos de alumnos que comienzan la carrera y tengo que decirles algo. Y realmente me resulta muy complicado abordar esa presentación, ¿no? La pintura no está tanto en el imaginario de los jóvenes hoy. Hay otras cosas, está el cómic, está la ilustración, está la animación. Definitivamente es otra generación, ¿no? Es verdad que luego vienen con ese bagaje, con esa cultura visual y luego la perspectiva se le amplía, ¿no? Afortunadamente, claro, a todos nos ha pasado. ¿Qué le diría a alguien que tuviera que dedicarse a la pintura sabiendo No que tuviera, sino que quisiera, sabiendo de manera fehaciente que ese es su deseo? Pues le diría que le daría la enhorabuena, le diría que ha escogido, o que la pintura la ha escogido a él y que es la mejor de las profesiones, pero que no entienda que es una profesión al uso, como podemos entender cualquier otra, ¿no? Sino que es como decía al principio, ¿no? Es un estilo de vida. Y de nuevo no quiero caer en el lugar común ni en ningún mito que lucho contra ello. Es un estilo de vida en el sentido de que dedicarse a la práctica artística, si quiere en concreto de la pintura, implica una serie de renuncias y aceptaciones que no siempre encajan en un camino pretrazado, ¿no? que se nos impone, porque bueno, a fin de cuentas vivimos en un sistema, ¿no? ¿A qué ha renunciado Carmen González Castro? A la famosa estabilidad. A la famosa estabilidad, al menos durante bastante tiempo. Ni siquiera ahora considero que la tenga, ni siquiera considero que sea una aspiración. A fuerza de acostumbrarme a esa inestabilidad, creo que encuentro que más bien es necesaria.
Es necesaria porque un artista no debe vivir nunca en un estado de comodidad. Y la estabilidad de alguna manera te lo proporciona, ¿no? Con lo cual, ¿a qué he podido renunciar? Sí, a la estabilidad, pero de verdad que no lo entiendo como una renuncia dolorosa. Es verdad que hay una crisis porque tienes que de alguna manera resetear valores, tradiciones, estructuras sociales y amoldarla un poco o amoldarte tú a otras, ¿no? Generar nuevas estructuras en las que poco a poco vas encontrando un equilibrio y te vas sintiendo cómodo. Así que, de momento, si ahora hago un balance, no se me ocurre una renuncia significativa que pueda mencionar. ¿A qué te hubieses dedicado si no hubieses sido pintora? A la ciencia, quizá. Ciencia. Mm. Eso es algo interesante. A la ciencia. ¿Y qué tipo de ciencia? ¿A qué tipo de ciencia te hubiese gustado dedicarte? A mí me gustaba el espacio. Yo quería estudiar astrofísica, astronomía. Durante un tiempo me lo planteé seriamente, pero es que creo que entre la ciencia y el arte hay puntos de conexión muy fuertes, ¿no? De nuevo, la curiosidad. Son esenciales, son yo creo que el ingrediente esencial en una materia y en otra. Y tú que tienes la experiencia tanto musical como artística, pictórica, audiovisual también. Anteriormente en esta serie de programas Apere Audia han estado con nosotros pues músicos, entre ellos estuvo el director de orquesta David Fortes, el compositor, dicho David Fortes, Diego Fortes, el mezclado, uno es Diego Fortes, el director de orquesta de Galicia, y otro es el compositor David Moliner. Ambos se han dedicado a la música, pero tú tienes la experiencia de la música, y de haberte dedicado a ello durante un tiempo, y la experiencia pictórica. ¿Qué es lo que te da la pintura que no te da la música? Uy, qué pregunta más difícil. La música es más dura, creo. La interpretación, al menos para mí, es algo extremadamente difícil. Me cuesta mucho responder esa pregunta, la verdad, porque como se nos mete en la carrera musical desde muy pequeño y terminamos la carrera, los estudios, quiero decir, cuando aún ni siquiera nos hemos formado como personas, no sé qué pensaría si fuese hoy, si yo hubiera terminado a la vez los estudios de una cosa y de la otra. Es decir, habiendo vivido una serie de experiencias, unos pocos años más tarde de cuando terminé realmente, ¿no? No sé, yo creo que, y esto es algo común con otros compañeros músicos que estudiaron cuando yo estudiaba y en el mismo sitio, el programa de estudios del conservatorio en su momento al menos era un despropósito. Yo no sé en qué estado estarán ahora los programas de estudios, ¿no? En los conservatorios, pero en su momento verdaderamente eran algo que te podía llegar a hacer aborrecer la música, ¿no? ¿Te hicieron los estudios de pintura aborrecer la pintura? No, no, salí indemne. Eran menos años. Y no estaba ese mito que lo he visto reflejado en algunas buenas películas, como por ejemplo La pianista de Haneke. La pintura no entrañaba el mito de sacrificio absoluto en el que vemos a los intérpretes de piano en este caso, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho, se atribuye a algún gran pianista, quizás Rubinstein o alguno de ellos, que cuando deja un día de tocar lo notas tú, cuando deja una semana de tocar lo nota, ayúdame con la cita por favor, lo nota el público. Fíjate, va a quedar un poco abrupto esto que voy a decir, pero es que estaba pensando, te lo digo, porque esta pregunta se la ha hecho a muchas personas que se dedican o bien a escribir, o bien a la música, en tu caso a la pintura, a la
escultura. En tu caso, por tu experiencia vital, te voy a hacer esa misma pregunta, a ver si me la respondes. Te lo digo porque es que todos tienen dificultad para hablar de sí mismos. Cierta dificultad para hablar de sí mismos. Si tuvieses que definir tu arte, tu pintura, ¿cómo la describirías? Es un buen cambio de tercio. ¿Cómo describiría mi pintura? Y la razón por la que he hecho este cambio de tercio es porque si no nos hubiésemos ido por las ramas, porque tanto tú como yo tendemos a ser muy abstractos. A ver, no me resulta una pregunta tan difícil porque, bueno, durante unos años a los artistas, cuando todavía somos emergentes, es decir, menores de 35 años, se nos pide que hagamos nuestra declaración de principios, ¿no? Nuestro, como lo llaman, statement. Entonces estoy bastante acostumbrada a eso. Bueno, mi pintura tiene un anclaje muy fuerte en la historia del arte, porque yo tengo una relación emocional y biográfica con ella, quizá, no sé si particular, no he escuchado a mucha gente hablar de lo que hablo yo, que me parece muy obvio, ¿no? De ese enganche absoluto en el que me sumí desde bastante pequeña en con los libros de arte, ¿no? Entonces, de alguna manera, me gusta, no sé si recrear esos momentos iniciales, ¿no? De una juventud temprana en contacto con ese mundo de imágenes tan mágico y tan increíble. No sé si recrear esos momentos y luego sumergirme, hacerme partícipe de ello ya desde la madurez, con mi propia práctica, ¿no? A mí me gustaría, mi aspiración, aunque suene un poco pretencioso, pero bueno, más vale ser pretencioso y morir en el intento, ¿no? Mi aspiración sería formar parte, ser un pequeñísimo eslabón más de esa gran cadena que es la historia del arte, ¿no? Que hoy parece un poco denostada o no lo sé, porque por otra parte, denostada entre los públicos quizás, pero por otra parte veo que cada vez ¿Te más... acuerdas cuando antes he dicho que tendemos a ser abstractos? No me estás respondiendo a la pregunta. La pregunta era, ¿cómo describirías tu pintura? Pues no la estoy describiendo, que yo me llevo mi tiempo. Bueno, resumiendo pues, anclaje en la historia del arte, apropiacionismo, que significa recoger obras que han hecho otros para interpretarlas a mi manera. Te la puedo definir con conceptos, ¿eh? No te creas que soy capaz yo de hacer un discurso. Sí, podría, pero sería un poco aburrido. Prefiero dar los conceptos más abstractos, como Dale tú entonces dices. al concepto. Intimidad. El cuerpo está muy presente. Una cierta sensualidad que no quiero destacar porque está implícita en el cuerpo y en la intimidad, ¿no? Y ese es mi trabajo. Bueno, quien quiera ver parte de tu obra puede hacerlo en internet, en tu página web, carmengonzalezcastro.com. Y si no, puede también ir a París, por ejemplo. Hay una galería en la que se exhiben algunos de tus cuadros. A la casa de Lara y Juanma, Tournimia, a ver si lo pronuncio bien, donde ellos tienen, bueno, representan a varios artistas y yo soy una de ellos. Luego, hemos estado hablando de ti y habrá muchísimas personas que nunca hayan oído hablar de ti antes, pero sí que pues, probablemente esas personas hayan oído hablar de Picasso, de Dalí, de Velázquez, de Goya, de Sorolla, de todos esos pintores que están en el, digamos, imaginario del gran público, por lo menos de aquellos aficionados a la pintura. Voy a darte nombres de pintores y me gustaría que fueses muy breve, que no fueses nada conceptualista ni abstracta, sino al grano. En pocas palabras, lo que te inspira. A ver si soy capaz. El Bosco.
puedo ser breve respondiendo, pero no pensando. El Bosco me inspira un mundo absolutamente propio, único y al margen de su momento y de todo. Una verdadera locura, un delirio. Y si tuvieses que elegir un cuadro de él, ¿cuál dirías? Uno solo. Es que me lo pone muy fácil. El Jardín de la Delicia, claro. Muy bien. Alberto Durero. Durero es refinamiento, maestría, fuerza, enigma también. Uh-huh. Velázquez. Velázquez es no va más, yo creo, para mí. Velázquez es un hombre que sobrevuela todos los tiempos, ¿no? Absolutamente atemporal. El Greco. Un adelantado. Un absoluto adelantado y un absoluto genio, inspirador, porque es alguien que hace lo que hace en un momento en que a nadie le interesa y no por ello deja de hacerlo. Y ese es el mensaje, por cierto, déjame decirlo, que sí que daría a esa persona que me dijiste antes que se quiere dedicar a la pintura. Goya. Goya, madre mía. Goya es... Pues es que me está diciendo gente tan grande que cualquier cosa que yo diga se queda corta. ¿Qué me inspira Goya? Goya está continuamente en mi Te voy vida. a contar una anécdota que me gustaría que en algún momento hablásemos de esto, al respecto de la pintura, del arte y sobre todo del arte contemporáneo, que ya entraremos en harina Sí, por favor. cuando lleguemos a ese punto. Estuve no hace mucho yo tengo un sobrino pequeño, de 6 años, y lo llevé al Museo del Prado, a la sala de Goya de la pintura negra. Uh-huh. Y bueno, pues estaba enseñando así los cuadros. Llegamos a uno. Creo recordar que era el de que se está comiendo Saturno devorando a su Saturno hijo. devorando a su hijo. Creo recordar que era ese, no estoy muy seguro ahora. Entonces le pregunto, bueno, ¿qué tal? Y no se lo pensó ni una milésima de segundo. Dice, pinta muy mal. Mira, esto me sugiere una cosa. Tu sobrino, tu niño, voy a decir, tu sobrino tiene 6 años. Pues tiene una edad donde ya le habrán metido en su pequeño disco duro, en su cabecita, toda una serie de corsés de cómo tiene que ser el dibujo y la pintura. Y probablemente esa es la razón por la que dijo pinta muy mal, porque podía haber dicho, no me gusta, me da miedo, eso lo entendería. Pero que dijera eso, es decir, que emitiese un juicio de valor, me resulta muy sorprendente y en realidad es un síntoma de cómo anda la educación plástica hoy en día. Uh-huh. Bueno, volveremos sobre este tema, que a mí me gusta mucho, es un tanto polémico. Sí. Seguimos. Picasso. Picasso, es que él sí es el mito, encaja absolutamente en la idea de mito creador. Para mí Picasso es alguien a quien envidio profundamente por su capacidad, me sugiere envidia, ¿no? Que era lo que tú me preguntabas inicialmente, por su capacidad de crear por encima de todo y de todos, por encima del bien y del mal, ¿no? Uh-huh. Dalí. Dalí es absolutamente genial. Es que voy a acabar diciendo lo mismo de todos, porque no me dice alguno así malillo, regulero. Bueno, malillos no te voy a decir ninguno. Dalí De hecho, es un genio. te voy a decir uno que a mí me encanta. Kandinsky. Hombre, por Dios, claro. Kandinsky es de esos artistas que dan un quiebro en la historia, ¿no? Y para mí eso tiene muchísimo valor, ¿no? No es un sumar de calidad, ¿no? Como muchos grandes artistas. Es dar un volantazo y llevar las cosas a un lugar completamente nuevo, ¿no? No solo él, por supuesto, también otros coetáneos suyos, ¿no? Nada, yo no sé si ahora 2 minutos que hemos sacado el tema del que me gustaría hablar, que es la pintura contemporánea. ¿Pintura contemporánea o arte contemporáneo? Bueno, arte contemporáneo, Ajá. tienes razón, porque no solamente la pintura. El arte contemporáneo, que en muchos casos, tú eres una artista contemporánea, de hecho, que en muchos casos para una buena parte de personas, y yo en algunos casos me incluyo en ese grupo de personas, que pensamos que ciertas obras de arte las puede hacer cualquiera. O, voy a ser
un poco vulgar. Esto lo hago yo con la punta de la cabeza. Es que son dos cuestiones distintas. Porque aquí estamos planteando el problema de la educación artística del público, de los públicos, y el problema de cierta faceta del arte contemporáneo. Entonces son dos cuestiones diferentes. ¿Por dónde quieres que empecemos? Bueno, tampoco tenemos mucho tiempo para hablar de ello, ¿Ya? pero voy a ponerte un caso práctico. ¿Es una obra de arte mierda de artista? De Manzoni, sí, por supuesto. Pero ¿Por qué? eso requeriría una explicación larga. Explica para quienes no sepan a qué Claro, estoy refiriendo. Explícalo. claro, por eso requiere una explicación larga, porque además esa obra tiene lugar en un momento de mucha convulsión en el panorama artístico. Hay que, para quien no, como tú dices, para quien nos escuche y no sea muy versado en el tema, hay que decir que el arte ha cambiado más en el siglo XX que en los 20 siglos anteriores. Entonces, claro, la rapidez de tantos cambios, de tantísimas aportaciones, de tantísimas visiones y perspectivas, todavía no se había terminado de asimilar cuando ya estaba siendo sustituida una corriente por otra, ¿no? Entonces, la cuestión de Mierda de artista de Piero Manzoni es una obra que consiste, es una obra simbólica, no es una obra real. Él no metió mierda dentro de la lata. O que se sepa. Lo Por más eso te probable decía es que que no lo explicases hiciera. a qué obra nos estamos refiriendo para quienes no la Claro, conozcan. claro. Explica la obra. ¿Qué es la obra? Claro, la obra es una lata que en su exterior lleva una etiqueta que dice Mierda de artista. Manzoni era italiano. Y que se supone que contiene eso. Es una serie, o sea, son un montón de latas. Viene en un momento donde todavía... Viene en un momento post-duchampiano, por así decirlo, aunque ahora Duchamp parece que vuelve con más fuerza que nunca, donde todavía la entidad del artista para elegir qué es arte y qué no, se estaba terminando de configurar. No tenía el poder que tiene hoy, que ya es un tema que está absolutamente superado, ¿no? Que hay un validador del arte que es primero el artista, que elige qué es arte, y luego el sistema artístico, que requiere un consenso de los expertos para ratificar lo que el artista ha escogido como arte, y, por último, el contexto espacial artístico del museo, del cubo blanco. Son esos tres factores, ¿no? Entonces, en un momento en que eso todavía estaba muy tierno y todavía no había terminado de consolidarse, él viene con esa obra para de alguna manera cerrar, con esa y otra, porque junto a La lata, que yo creo que a todo el mundo le encanta hablar de esa obra por el punto escatológico que tiene, pero no es necesariamente su pieza más interesante respecto al tema que plantea. Junto a esa obra está también la firma, su propia firma sobre gente, ¿no? Sobre personas. También es una obra. Entonces, bueno, es decir, yo soy el artista, yo lo decido. Cuando todavía debía hacerse eso, hoy ya no tiene absolutamente ningún sentido. Uh-huh. Es decir, que el contexto histórico es esencial. ¿Puede la tomadura de pelo ser arte? La tomadura de pelo, no. El arte debe aportar al conocimiento, debe aportar a la historia del campo. Nunca debe ser una tomadura de pelo. ¿Y cuánto de tomadura de pelo hay en el arte contemporáneo? Un alto porcentaje, por supuesto. ¿Y cómo podemos saber si nos están tomando el pelo? Claro, ahí entra el tema que decíamos antes, ¿no? La cuestión de la educación del público. El arte no es accesible a todo el mundo. Esto no es quizá muy correcto decirlo hoy, ¿no? Pero es que es la realidad. Entonces, cuando el arte deja de ser una mímesis de la realidad y toma el relevo, la fotografía, los medios de comunicación, el vídeo y demás, el arte se convierte en otra cosa, ¿no? Se convierte en un plano simbólico que ya era antes, pero que ahora se multiplica por 1000, ¿no? Y deja de ser accesible en el sentido de que la gente deja de identificar dónde está el valor, porque requiere un conocimiento y un estudio profundo que no se puede dar en una visita rápida a una exposición o a un museo, ¿no? Son años de estudio para entender realmente qué está pasando, en qué momento lo hace el artista, por qué lo hace, qué supone en toda su trayectoria. Son muchos factores, ¿no? Hay a tener en cuenta. ¿Quieres decir que para
entender el arte uno tiene que ser culto. Sí. Y tú crees, por ejemplo, pongamos estas estatuas Con matices, que ¿eh? hoy abundan en algunos museos de la época helénica o de la época romana, a que les faltan los brazos. ¿Tú crees que la gente que vivía en aquel entonces era culta y valoraba esas obras o simplemente eran objetos decorativos que hoy en día nosotros les damos un valor artístico que en su día a lo mejor no tenían? Eran, eran objetos simbólicos. En realidad, el matiz que no he podido darte antes es que para entender el arte hay que ser culto. Sí. Para apreciarlo, para emocionarse ante él, hay que serlo también. No, no necesariamente, ¿no? Entonces, el problema es que ¿qué le llega a una persona que no ha estudiado arte, que no sabe nada de arte? ¿Qué le llega de Velázquez y qué le llega a otra que sí lo ha hecho? Le llegan cosas diferentes. O quizá le llegan las mismas cosas a la segunda, pero ampliadas y aumentadas por un conocimiento. Entonces lo mismo pasaría en la época de los griegos y los romanos. Las esculturas tenían una función. Además, no eran solo objetos decorativos. No eran en absoluto, de hecho, objetos decorativos como hoy puede entenderse una pintura. ¿Cuándo dejó el arte, o en este caso la pintura, cuándo dejó de ser un arte decorativo? ¿Cuándo dejó de ser decoración? Se supone que en el Renacimiento, o sea, el momento se marca en el Renacimiento, cuando el artista deja de ser artesano, pero en realidad quizá no deberíamos hablar en términos de decoración, porque ahora es cuando se ha vuelto más decorativo que nunca. Uh-huh. Quizá por su fácil acceso, ¿no? Lo que marca el Renacimiento, en realidad, es el cambio de categoría del artesano al artista. Es decir, de un obrero, básicamente, que produce, por supuesto, con una altísima formación, ¿no? en su materia, pero no deja de ser eso, un obrero. La idea de la autoría, del autor, del genio, incluso de la subjetividad que ya está presente en el Renacimiento, en Miguel Ángel, en Leonardo. Esa idea empieza en el Renacimiento. Lo de la decoración, en realidad, no. Eso es un concepto Es mucho que más fíjate, es actual. curioso que en todas las artes, en la música también, hay un momento que cada arte en particular pierde la funcionalidad. La música en su día, hace siglos, se escribía para los aristócratas o para una fiesta, tenía una función. Sobre todo en el siglo XX, a finales del siglo XIX y el siglo XX y el siglo XXI, en la música y también ocurre en la pintura, en la escultura, se vuelve tan, en algunos casos, tan intelectual, no, quizás la palabra no sea intelectual, eh, tan conceptual, por así decirlo, tampoco sé si sería esa la palabra que mejor la define, que no tiene una función. Y cuando algo deja de tener una función, ¿para qué voy a colgar yo este cuadro en mi casa si o sea, a mí no me gusta, no me está decorando la pared? ¿Por qué cuelgo yo un cuadro en casa? ¿Porque es una obra de arte porque da cierta armonía a cómo están dispuestas las paredes, los muebles? Es decir, ¿se puede tener obra de arte en casa? Tú lo ¿O solamente es cuelgas. para los museos y las grandes instituciones? Esa pregunta es capciosa. Tú lo cuelgas porque te gusta. Y eso es lo genial del arte. Y yo creo que eso es lo que está matando el arte hoy. Que se está perdiendo esa noción de sencillamente esto me mueve, me emociona, me pone eufórico, me entristece, me siento ganas de llorar con esta obra. Lo genial del arte y lo que ha hecho que evolucione hasta hoy es lo inútil que es. No es instrumental, no es algo instrumental, ni debe serlo. Entonces, cuando se quiere devolver al arte a ese estado originario de objeto que sirve a una función, nos lo estamos cargando. Es decir, no debemos perder de vista que es un objeto hecho para un enriquecimiento vital, existencial, intelectual, llámalo como quieras, ¿no? Un enriquecimiento, sin más. Sin más y nada menos, claro. Uh-huh.
Te voy a hacer una pregunta y tienes derecho a no contestarla si no quieres. ¿Qué Vale. artistas actuales consideras que son una tomadura de pelo? Tienes derecho a no contestar. No, quiero contestarlo. Lo que pasa es que me cuesta escoger. Entendiendo por tomadura de pelo, es decir, lo que decía antes, que aunque es un tanto vulgar, que lo hago con la punta de la cabeza. Bueno, no, hay unos cuantos que puedo decir fácilmente. Lo diré, por supuesto, sin ninguna jerarquía, según me vienen a la cabeza. Mauricio Catalán. Puedo dar simplemente los nombres, Sí, ¿verdad? claro, sí. Fernando Botero, por supuesto. Es una gran tomadura de pelo. A lo mejor te creas unos cuantos enemigos si alguien te escucha decir eso de Da Botero. igual, ya estoy perdida. Vaya, qué suerte, me he quedado en blanco. Bueno, Damien Hirst, actualmente y desde hace mucho tiempo, es una tomadura de pelo. Al principio no lo era. Lo bueno de esto, ¿sabes qué es? Que para algunas personas, para la gran mayoría de personas que no entendemos demasiado de arte, o que entendemos poco, esos nombres que acabas de decir no nos dicen nada. En este caso a mí sí, porque los conozco, pero que son, en el fondo, dentro del circuito de especialistas y profesionales del arte, sí. Pero el gran público le puede sonar Goya o Velázquez, pero Claro. ninguno de lo que has dicho. Claro, no, es que no vivimos en los tiempos de Goya y Velázquez. Los tiempos han cambiado mucho y la idea de práctica artística también y hay muchísimos artistas, como nunca antes ha habido, ¿no? Y por supuesto está el problema que decíamos antes, ¿no? De la separación de los públicos y del arte, ¿no? Y el arte no es de masas, aunque se quiera pretender lo contrario, le gusta fantasear con eso, pero no es así. ¿Y tú qué harías, por ejemplo, para intentar ayudar a las personas a que no se dejen tomar el pelo en lo artístico? Que lean sobre arte, que lean muchísimo y que vean muchas exposiciones y en muchos sitios distintos. ¿Y qué libro recomendarías? El impacto de lo nuevo de Robert Hughes, ahí sí que no dudo. Uh-huh. Normalmente en esta serie de programas Apere Aude suelo hacer 3 preguntas. Una de ellas es ¿qué lectura recomendarías? Ya acabas de decir una. Y otra pregunta que hago es ¿qué obra musical elegirías? Porque he visto la fotografía de Vaughan Williams aquí, la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. Que además es así que la va a conocer mucha gente, pero hay que Vaughan escucharla. Williams, que es un compositor británico, inglés. Sí. Uh-huh. Y la tercera, aunque no es exactamente una pregunta, es una petición. Si alguien dentro de 20 años, 60 años, 100 años, 200, 500 años tuviese la oportunidad de escuchar tu voz ahora en 2022, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Que no perdamos la memoria de quiénes somos y cómo nos hemos construido como sociedad, ¿no? Que no perdamos las ambiciones y que no nos olvidemos del espíritu y que subamos un poco sobre lo material que nos rodea. Uh-huh. Yo te invito, si quieres, a que hagamos una serie de programas precisamente para, no con una pretensión así muy ambiciosa, en el sentido de que en el fondo somos menos que un grano de arena en una inmensa playa. Pero te decía, hacer una serie de programas para intentar hacer ver a las personas que normalmente no se acercan al arte, en este caso a la pintura, o si quieres el arte en general, para hacerles distinguir qué es una tomadura de pelo y qué no. Pues es una buena idea. ¿Y por dónde empezarías? Creo que lo que deberíamos hacer es coger a unos pocos artistas y hablar con ellos y que nos hablen y que nos muestren lo que hacen
Yo lo selecciono si quieres. Ujú. O te indico algunos porque muchas veces eso es lo que nos falta a veces para realmente apreciar qué tenemos delante. Ujú. ¿Y cómo llamarías a esa serie? Sapere Aude. El nombre que tú le pongas, ese es el que llevará. Aprender a mirar. Aprender a mirar. Pues Viajero. si empezamos a aprender a mirar, esa voz que hemos oído era la voz de Alfonso Reyes, un escritor mexicano. Pues si ese es el título que quieres darle, aprender a mirar, pues ese es con el que seguiremos y nos veremos en un futuro, no muy lejano, más bien próximo. Y nada, que quienes quieran aprender a mirar, pues podrán hacerlo con Carmen. ¿Algo que decir? Ha sido un placer. Muchísimas gracias.